Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Es un gusto tener esta tarde la conferencia Poesía Especular. El proceso es el fin, con el profesor doctor Julio César Galán de la Universidad de Extremadura, España, y con la participación y presentación de la escritora y gestora cultural Marianela Sáenz. Agradecemos al doctor Julio César Galán el estar hoy con nosotros y compartir generosamente pues su conocimiento sobre la poesía especular y por supuesto un agradecimiento a Marianela Sáenz. Eh, Muchas gracias a las personas que nos estén siguiendo en vivo o a quienes posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. Y finalmente, agradezco a mi compañera Carolina Ceciliano de la Biblioteca Nacional que nos está ayudando con la transmisión. Muy buenas tardes y le doy la palabra a Marianela Sáenz. Muchísimas gracias, doña Laura, por este espacio tan importante siempre para la cultura y las letras costarricenses. Para mí es realmente un placer tener de invitado a Julio César Galán, profesor que tengo el gusto de conocer también a través de su poesía y que es una propuesta que traigo hoy a Costa Rica a través de la conferencia Espirales y Esferas, Poesía Especular, una propuesta poética. Bienvenido, Julio César, en este primer acercamiento tuyo como poeta aquí a Costa Rica y también a tu poesía, tu propuesta poética. Pues nada, hola, buenas tardes. Creo que allí es por la tarde, aquí es por la noche. Nada, muchas Sí. gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros y nada, vamos a charlar un ratito sobre esta propuesta poética. Muchísimas gracias, Julio. Sabemos que allá es ya pues avanzada la noche y apreciamos mucho este esfuerzo de este acercamiento de la poesía especular acá en Costa Rica. Quiero agradecer también a nuestra compañera de la biblioteca que se encuentra hoy con nosotros, a Carolina Ceciliano, al público que se está uniendo en este momento a la transmisión en vivo a través del Facebook Live. Y les recordamos también a las personas que se van a unir posteriormente que son todos bienvenidos a este espacio en el que vamos a procurar ese acercamiento y una continuidad a la poesía especular. Voy a hacer una breve presentación del currículo de nuestro invitado, Julio César Galán, quien, como decíamos, está desde la universidad, bueno, desde Extremadura, Cáceres. Nació en 1978, ha sido lector de español de la Universidad de Argel, profesor en la Universidad de las Islas Baleares y actualmente lo es en la Universidad de Extremadura. Fue director de la revista de teatro Dionisio. Es autor de múltiples poemarios, entre ellos cito El ocaso de la aurora, Tres veces luz, Márgenes, inclinación al en vez, El primer día, Testigos de la utopía, Un adiós abierto. Ha también publicado con heterónimo los siguientes libros de poesía: Gajo de Sol, La llanura y Para comenzar todo de nuevo, Baile de cerezas o polen germinado, entre otros. Julio nos comenta en su biografía que de su poesía se han realizado también diversas antologías en Buenos Aires, en Murcia, tituladas Ahora sí, ¿Dónde es aquí? En Santiago de Chile, Acorde para las aguas madres, Anotaciones cardinales en Guadalajara, El inventor de sí también en México, Sin adiós en Perú, Con permiso del olvido, Valencia, Los reales ausentes, Madrid y Poesía especular, Lima, Perú en el 2025. Su obra poética se ha traducido de manera completa al inglés, Where is Here, en el 2025, en francés, Où est ici, en el 2022, y en portugués, Agora e aquí, y parcialmente también al italiano, al checo y al árabe. Julio ha sido ensayista y cabe destacar también Limados, la ruptura textual en la última poesía española, Crónica y crítica, Muerte de un heterónimo, de Óscar de la Torre, Ensayos fronterizos entre el poema y la heteronimia,
y en coautoría con Oscar de la Torre y Jimena Alba, El último manifiesto, una poética de la fuera, de Jimena Alba y Correos a los editores. También tiene textos teatrales entre los que podemos citar Eureka, La Edad del Paraíso y De aquella manera. De esta manera, pues damos la bienvenida al profesor Julio Galán y vamos a dar inicio a este tema tan interesante. Me ha gustado mucho este acercamiento que he tenido en lo personal con la poesía de Julio, con la propuesta a través de su libro Un adiós abierto. Y quiero entonces ahora cederle la palabra para que sea Julio quien nos haga una introducción al tema sobre qué es la poesía especular. Bienvenido de nuevo. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu introducción, por tus palabras y nada, pues, ¿qué decir que es la poesía especular? Bueno, a ver, la poesía especular es un tipo de poesía que lo que hace es mostrar el proceso creativo. Es decir, es un tipo de poesía que lo que hace es enseñar las reescrituras y las enseña junto a la escritura final. Esto de la escritura final habría que ponerlo entre comillas, porque nosotros no consideramos que haya una escritura final, es una obra abierta. Y sería como si confluyen pues lo que es el pasado, el presente, en un mismo poemario, en un mismo poema. ¿Vale? Es decir, como si tú intentaras reflejar las diversas identidades de un poema. Es decir, nosotros, por ejemplo, nos han enseñado siempre pues el poema final, ¿no? Pero detrás de ese poema hay mucho trabajo, muchas reescrituras, muchos borradores. Pues sería el intento de trasladar todos esos borradores, toda esa reescritura, todos esos bocetos junto al poema que cierra, ¿no? Que normalmente ve el lector, ¿no? Y Ujú, bueno, pues es un tipo de poesía que, como digo, pues intenta conjuntar pues lo acabado con lo inacabado. Es ujú, decir, pues ahí estaría la clave de este tipo de poesía que, bueno, pues uno de sus axiomas es el proceso es el fin. A través del proceso, pues es a través de lo que nosotros intentamos mostrar ese tipo de poesía especular, ¿no? De hecho, hay un término que es non finito, que significa inacabado. me Ese, acabo. es un término que viene sobre todo de la pintura, de la escultura, que eran básicamente las esculturas o pinturas que se dejaban a medio hacer. Entonces, pues esto también sería pues una manera de trasladar ese intento de poema a medio hacer, de reescrituras, de bocetos, como digo, pues conjuntarlos con un poema final, ¿vale? Como en el poema que ve el lector, ¿no? Ujú. Entonces eso básicamente sería la poesía especular, ¿vale? Resumido mucho, resumido Sí, mucho. lo has resumido bastante, pero es muy interesante y ya una vez viéndolo desde esta perspectiva, es más fácil también para el lector, una vez que tiene el libro y ver en el producto final algo que usualmente los poetas comentamos, y es que no se llega al poema en una única vez, no es un acto simplemente de inspiración donde el poema nace y se queda como tal, sino que es un proceso que se va dando y que incluso se puede tener ya una versión de lo que consideramos final de un poema y Ujú, siempre el poeta vuelve a, de alguna manera, querer hacer algún cambio o tener alguna ujú. una nueva versión. Entonces, esta visualización de este proceso, que es lo que entonces es la propuesta poética, ¿dónde nace, Julio? ¿Cómo nace esa propuesta? ¿Quiénes son tal vez sus exponentes? ¿Cómo llega Julio Galán aquí? Bueno, a ver, yo llego por varias razones a esto de la poesía especular. Llego primero yo intentando mirar para atrás los antecedentes por varias lecturas. Lo primero que hace un escritor es leer, y leer mucho. Claro. Y yo en mis antecedentes, una lectura clave fue el poeta argentino Héctor Temperley y su libro Hospital Británico, en el que Bill Temperley en ese libro lo que hace es una especie de injerencias, de recopilación, de reescrituras de lo que había hecho anteriormente con lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y yo conocí ese libro a través de una antología que se llamaba Las Ínsulas Extrañas, que se publicó aquí en España. Y esa antología mostraba a ese poeta para nosotros muy desconocido. Es decir, bueno, es que no se conocía ni en Argentina. Era un poeta muy desconocido en Argentina, porque de hecho Stolbiel Temperley no hizo apenas ni presentaciones, no viajó a nada, no hacía ningún
anuncio, ni darse a conocer, ni nada de esto del contexto, totalmente eliminado. Entonces fue muy complicado pues conocer a este poeta. Entonces, ya digo que yo lo conocí por esa antología y después conocí otra serie de poetas que a mí me han influido, como Mario Montalbetti y otros poetas latinoamericanos. Sobre todo yo he tenido influencias latinoamericanas, eso es una cosa. Yo y lo que es, pues son otros poetas de la poesía especular aquí en España, como Mario Martín Gijón o Juan Andrés García Román, etcétera, o Lola Nieto. Pues somos poetas que yo creo que nos ha influido también mucho la poesía latinoamericana, cuando aquí en España la poesía latinoamericana tampoco era una influencia grande, siempre se miraba pues para arriba, para el mundo eslavo, para el mundo anglosajón, y entonces, bueno, pues nosotros hemos querido también recuperar esa tradición, esa hermandad, ¿no? Y ya digo que ese sería uno de los antecedentes de este poeta y ese libro, Stolbier Temperley. Después yo es que también hice la tesis en parte sobre la ciberpoesía. Y bueno, pues la ciberpoesía no deja de ser un tipo de poesía. Por ejemplo, un poema hipertextual es un poema que lo que hace es enlazar con una serie de nodos a través pues, de otros poemas o otras palabras, ¿no? Y básicamente también lo que hace la poesía especular es un poco eso, ¿no? Hacer ese tipo de enlaces, ¿no? De rizomas, ¿no? De Claro. tirabuzones. Y bueno, pues esa sería también otra vía, ¿no? La de la ciberpoesía, otra influencia. Y después, más adelante, allá por el 2012 pues a mí hay un profesor aquí en Cáceres, César Nicolás, que me dio un libro, un ensayo que se llama Logofagias, los trazos del silencio de Tuablesa. Y en ese libro hacía una recopilación tuablesa de una serie de poetas bastante marginales, en los que en parte mostraban o intentaban mostrar el proceso creativo del poema a través de una retórica, pues imagínate, de tachados, de notas a pie de Ujú. página, de saltos de unos poemas a otros. Entonces, yo ahí me di cuenta de que el poema no solo era eso que vemos, es decir, y que se Claro. podía trabajar con ello desde un punto de vista creativo. Principalmente no lo vemos porque hay una cuestión también esencial en la poesía especular, que es la del error, ¿no? El error no se muestra, el error es malo, el error es algo que debes Ujú. ocultar. Y entonces, bueno, pues la poesía especular lo que hace también es mostrar esa imperfección, ¿no? Ese error. Y bueno, ese sería también otro antecedente, ¿no? Ese ensayo de logofagias. Y después también, pues hay una serie de poetas aquí en España en los que, bueno, pues yo me empiezo a fijar, Ángel Cerviño, Alejandro Céspedes, los que he mencionado antes, Mario Martín Gijón, Juan Andrés García Román, que pues tienen esta intuición o esta pulsión, ¿no? Creativa también, ¿no? Y bueno, pues empezamos pues lo que hacen también los escritores, a dialogar, a hacer trasvases de unos poemas a otros, a influirnos Ujú. también, ¿no? Y yo creo que básicamente esa es la trayectoria un poco de los antecedentes, ¿vale? Ujú. Muy básica, ¿eh? Estamos, claro, Julio, y estamos hablando entonces que esto vendría a ser como principios de los 90 a 2000 más o menos, para ubicarlo, digamos, en un Sí, tiempo y espacio. sí, ten en cuenta que después esa sería una beta lectora, ¿no? Una beta lectora de Ujú. influencias. También hay otros libros, ¿eh? Ahora que me vienen a la cabeza, el de Claro. Chantal Maglar, que es una poeta española, que se llama Matar a Platón, Leopoldo María Panero, es decir, hay Ujú. muchos poetas ahí que influyen también, ¿no? Pero eso es una beta, unos antecedentes lectores. Juan Ramón Jiménez también con ese afán de reescribir, ¿no? Y si nos Claro. vamos al lado latinoamericano, pues también hay otro poeta para mí esencial en esto, que es Vicente Huidobro, ¿no? Ujú. Pero ya digo que esa sería una beta lectora. Y después hay una beta que ya es ensayística, más de teorización o de empezar a intentar trasladar eso que uno está pensando y que uno intuye y que uno quiere trasladar a sus poemas, pero no se atreve. Y es empezar un poco a teorizarlo, ¿no? Y yo empiezo a teorizarlo en una muestra poética. No voy a decir antología porque yo la denominé muestra a través de un heterónimo de Óscar de la Torre. Ujú. Y esa muestra era Limados. Y Limados, yo la denominé muestra porque era algo intergeneracional. No era una cuestión generacional de hacer una antología con una serie de poetas que son amigos. Es decir, primero son poetas que no nos conocíamos en ese momento.
Segundo, es algo intergeneracional. Hay poetas ahí que nacieron en 1950 y tantos, me parece que era Cerviño por ahí, Ok, 1960 y listo. tantos, Alejandro Céspedes. Yo soy del 78, Lola Nieto es del 80 y tantos. Entonces, Ujú. ya digo que empezó ahí la teorización en limado. Después hubo una segunda teorización que fue la de desobediencia, que eso sí es una antología más programática. Ahí Ujú. yo, a través de Óscar de la Torre, porque el ideólogo es un heterónimo, que es una cosa curiosa también, Sí, esa antología de desobediencia, pues lo que intenta establecer ya son como una clasificación. Intentar aclararme un poco más las ideas en torno a esto de la poesía especular, ¿no? Y ahí intento hacer una clasificación de poesía especular, poesía no infinito, poesía de la otredad y intrapoesía, ¿vale? Que sería como una clasificación, a través de una serie de poetas también, ¿no? Y bueno, pues sí. después también vienen varios ensayos, correo a los editores, cuaderno de sombrario, ¿vale? Y bueno, pues son ensayos que yo voy a ir teorizando, intentando aclararme todo esto también, ¿no? Porque desde un punto de vista ensayístico, pues yo creo que es necesario. Básicamente es tener una poética. Y bueno, pues después ya Julio, vinieron, sí. perdón, sigue, sigue. Y No, que ahorita ya te hago vinieron, la... ya vinieron otros, ya vinieron los libros de poemas, ¿no? Que es a partir de Inclinación al Envés, que eso Y ya es ahí 2014, sí. me llama mucho la atención, Julio, esto de la poesía especular, esa parte, digamos, como más sincera de ver el recorrido propio de un poema hasta convertirse en una versión final. ¿Cómo fue, digamos, la acogida, no solo de los lectores, sino también de, por ejemplo, en el caso tuyo como profesor, ante estas propuestas, ante estas cuatro que mencionaste, digamos, por ejemplo, del non finito, la intrapoesía? Mm. ¿Cómo se integra esa sinceridad en no presentar un producto terminado, digamos, como el poema, sino ir a través de ese proceso, que en muchos casos siento que es tal vez también más honesto, ¿verdad? Para el lector. Bueno, aquí habría que distinguir, yo creo que como dos partes en la pregunta, ¿no? Una relacionada con Ujú. el texto, ¿no? Y otra relacionada con el contexto, ¿no? Exacto. La del texto es, mira, yo por ejemplo empecé a ver esto mucho antes, en el primer libro, en el ocaso de la Aurora, y después en el siguiente también, en Tres veces luz. Lo que pasa que yo en esos dos libros ni me atreví a hacer esto porque yo tenía como dos versiones, la normal, como yo la llamo, la habitual, la lineal, y Ajá. después bueno, pues la que yo intuía algo que después hice, ¿no? Pero que no me Sí. atreví a enseñarlo. De hecho, yo envié esas versiones de que pues, se podrían considerar como poesía especular y a mí nadie me publicaba. Me publicaron los poemas y a duras penas más lineales y más normales. Ujú. Y, y ya digo que en esos primeros libros hubo una intuición, pero yo me censuré y ya está, y acabó ahí y bueno, pues por lo menos publiqué. Sí, es que esa autocensura pesa mucho. Y es Sí. muy interesante, Julio, porque ahorita, digamos, las personas que nos están acompañando no tienen tal Mm, vez una idea mm, visual de este proceso, de cómo se ve la página de mm. un libro con una propuesta especular. Y a mí me Bueno. gustaría mucho, porque es otra cosa, a mí me gustaría Mm, mucho y por eso es que me parece una propuesta tan rica, tan creativa, tan diferente. Me mm. gustaría mucho que si tienes acceso a Sí. alguna de estas imágenes, pues pudiéramos entonces accesarlas para que la gente viera un poco cómo se ve ese proceso Ujú. adjunto del poema. Bueno, También pues me parece muy interesante que, por ejemplo, acá en Adiós Abierto, en una de las páginas tienes también una invitación que le haces al lector que dice que cuando llegue a esta última página puede irse a otra, ¿verdad? Entonces no es tampoco una lectura lineal, es también un recorrido que invita al lector a salirse de esa línea, de esa estructura. Y me parece también muy interesante si de alguna manera pudiéramos mostrar sí. esos tachones, esas señalizaciones que haces a través de figuras dentro del poema. Sí, voy a intentar compartir Sí. un poema de lo que es el primer día, un poemario
que yo creo que es el más atrevido, por lo menos el mío de los más atrevidos, y después voy a intentar también mostrar lo que tú comentabas de un adiós abierto para ver un poco las diferencias. Aquí, por ejemplo, a primera vista, este poema que se llama Pequeña formación del universo, por la primera vista lo que puede pensar uno es decir, bueno, pues es una forma pues de la vanguardia, ¿no? Caligramática. eh, y bueno, en parte tiene esta influencia también la poesía especular de las vanguardias, hay que decirlo, ¿no? Es decir, es una poesía que está muy influida por todas las vanguardias, el futurismo, el dadaísmo, todo esto, ¿no? Ujú. Y este primer movimiento lo que hace es mostrar como cuando uno tiene el poema en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues ahí pululan las palabras, ¿no? Y intentan ponerse en orden y a veces chocan y a veces ponen en orden y con imágenes y con una estructura sintáctica pues ordenada. Y esta forma visual, este primer movimiento, es un intertexto de un poema de Alberto Hidalgo, del poeta peruano Alberto Hidalgo, que es igual, prácticamente lo que es la forma es un calco, ¿no? Y ese poema se llama Jaqueca. Y yo, bueno, pues lo cogí para trasladar esa sensación de cuando uno tiene el poema en la cabeza, ¿no? Por eso se llama primer movimiento, ¿no? Hay también una cita de Teddy López Mills, que es una poeta mexicana, que también, pues bueno, pues tiene mucha relación con esto de la poesía especular, o por lo menos yo la tomo como un antecedente, ¿no? Y voy a ir pasando un poquito para que vea el lector y el espectador lo que podría ser un poema especular, ¿no? Y hay un segundo movimiento en el que el poema pues se va haciendo, ¿no? Se va haciendo como cuando uno pues va ya trasladándolo al papel, lo va empezando a reescribir, lo va empezando a retocar, no hay ningún tipo de pues de musicalidad asentada, ¿no? Ujú. Y pues ahí veis tachones, veis errores, veis mucha simetría, muchas palabras que se desbordan. Mucho juego con ese tipo de formas visuales también, ¿no? Y después, pues habría un tercer movimiento en el que el poema ya está totalmente hecho. El poema ya es... este tercer movimiento es lo que nosotros veríamos en realidad, es decir, lo que uno ya publicaría, ¿no? Pero Claro, bueno, lo que intentamos nosotros es mostrar también lo anterior junto a lo que uno ya tiene supuestamente terminado. Y digo siempre supuestamente, porque se supone que esto siempre es una obra abierta, ¿no? Y bueno, pues claro. ahí, por ejemplo, pues tendríamos ya, digo, el poema totalmente acabado, ya musical, ¿no? Melódico, totalmente expresado de buena manera, ¿no? Y esto sería Sí, pues un ejemplo de poema especular del primer día. Y después lo que comentabas de un adiós abierto. Bueno, en un adiós abierto esto sería un poema de un adiós abierto. Aquí en un adiós abierto, porque el primer día era como muy barroco, en el ujú. sentido de muy barroco textual, ¿vale? Decía, ahí hay notas a pie de página, marginalias, tachados, es decir, ahí, bueno, pues hice un poco lo que me dio la gana porque el editor, Javier Sánchez de Isla de Siltolán, me dejó hacer y publicar lo que quise, vamos, fue un regalazo. Sí, Y, y bueno, todo ese barroco textual, yo me pasó una cosa con unos mexicanos. Yo publiqué una plaqué en México en la editorial Sombrario, Ediciones de Guadalajara. Y estos editores de Sombrario me dijeron que en el formato de la plaqué todo eso no cabía, que había que hacerlo más limpio y mucho más sutil. Y claro, yo pensé, digo, ¿cómo hago yo todo esto en un formato tan pequeñito sí, claro. y sutil y tan, bueno, pues eso, En liviano, cierto ¿no? modo restrictivo, claro. Sí, muy restrictivo, ¿no? Y bueno, pues empecé a darle vueltas y leyendo un poco lo que había hecho, vi en un poema un libro que yo tengo que se llama Testigos de la Utopía, pues una forma como la que veis aquí, ¿no? Con ese tipo de tipologías textuales de subtexto, coda, coro, contrapoema, ¿no? Y bueno, pues es una manera también de retórica pragmática, ¿no? Porque es un tipo de retórica pragmática. Yo lo que intento es, pues, decir, mira, si el subtexto, pues, es un poema que debe ir sin puntuación. Pues, por ejemplo, Ujú. lo que hacemos muchas veces en el móvil. Tú escribes ahí, no escribe con puntuación o la escribes mal, tal. Pues ese tipo de tipologías que uno hace muchas veces
y que, claro, no son las escrituras que uno traslada de buena manera al poema final, pues yo intenté codificarlas, ¿no? Y intenté codificarlas a través de esos epígrafes, ¿no? Pues de sus textos, coda, coro, contrapoema, epílogo, glosa, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, pues voy haciendo, y bueno, incluso aquí pongo hasta los títulos, ¿vale? Sí, Porque para, sí, sí, los sí, posibles títulos los de... posibles títulos del Aquí, poema. aquí está Un adiós abierto, Ujú. que es como se quedó al final el libro, ¿no? Las fechas están tachadas. Bueno, pues ese tipo de, ya digo, de retórica, porque una de las cosas importantes en la poesía especular es la retórica, es decir, es la forma. Entonces, bueno, Claro. estos serían algunos ejemplos de poemas especulares, ¿no? Sí, me sigue pareciendo muy honesto y me llama mucho la atención Ujú. casualmente ver eso también, ¿verdad? Que el editor tuvo esa visión de poder acompañar este proceso y dejarte hacer, como bien decías, lo que quisiste, porque vienen degradaciones de las frases y entonces cuando uno entiende el sentido de esto, ¿verdad? Y puede, como todas las imágenes que están en tu cabeza, como esa jaqueca, como todas estas figuras, como los que, aunque no sean caligramas, es un poco una forma de expresar ese pensamiento y que Mm. cuando ya conoces de qué se trata y lo ves, ya tienes una visión completamente distinta de ese proceso creativo, de esa honestidad que lleva a ese poema Mm. final, ¿verdad? Y eso me parece muy interesante. Julio, ¿y por qué especular? Bueno, especular por esa... Primero, especular viene de lo que es un ensayo de El relato especular de Lucien Dallenbach, que es un profesor universitario. Y yo fue un ensayo que me dio también otro profesor, mi profesor que me dio logofagias, pues me dio el relato especular. Y en ese relato especular, pues habla de la mise en abisme, de la puesta en abismo, de todo este tipo de textualidades también, pues que se abren, que se fugan, ¿no? Y a mí me pareció maravilloso ese ensayo, ¿no? Y entonces, pues lo que hice fue una traslación de eso del relato especular a poesía especular, ¿no? A Bueno, de la hecho poesía. también hay muchas influencias filosóficas o ensayísticas, ¿no? Está Foucault, Blanchot, es decir, yo, por ejemplo, se va a salir ahora también una muestra de poesía de poéticas que se llama Poéticas de la Fuera, que es como el pensamiento de la fuera de Foucault. Entonces, bueno, pues Ujú. hay una de Roland Barthes, todo este tipo de ensayistas que a nosotros nos han influido bastante y de los que también nos alimentamos desde un punto de vista teórico. Y de ahí vendría lo que es la denominación de poesía especular. De poesía especular. Y bueno, y Julio, y ahora a mí me gustaría mucho presentarle a las personas que nos acompañan la lectura de Ujú. algunos poemas de poesía especular para seguir luego con una segunda parte de esta charla tan interesante sobre esta propuesta poética. Bueno, voy a leer entonces unos poemas. Lo que voy a hacer ahora no se tendría que hacer con la poesía especular, porque hay que decir también una cosa, una cuestión en torno a esto. Que es que para hacer una lectura, y esto yo me he dado cuenta también cuando uno ha puesto en marcha esta propuesta poética, y nos hemos dado cuenta también muchos cuando hemos empezado a leer este tipo de poemas, que es que necesitamos más lectores, es decir, necesitamos colectores, porque si no tienes que hacer una lectura lineal, que es Exacto. la que voy a hacer yo ahora. Entonces, imagínate, para leer ese poema de pequeña formación del universo, yo me lo imagino como una lectura coral. Claro. De hecho, yo ese poema nunca lo he leído. Nunca. Sí, No es me- que es, bueno, es que exactamente, ver la estructura, ver la hoja, Ujú, ver el poema en físico, escucharlo y asimilar la propuesta en conjunto son completamente dos experiencias distintas, porque no es lo mismo leerlo vos en la ujú, intimidad de vos como lector, ujú, escuchar al poeta, ¿verdad? Y hasta qué punto estas imágenes no necesitan de esa visibilidad del ujú, texto, ¿verdad? Porque sobre todo al ser distintas voces en lo que vas a hacer ahorita con la propuesta, eh, bueno, es todo un reto. Así que
Vamos a Yo, escuchar yo, este poema que no ha sido leído yo no, y no, que no, se no, come. no, ese poema no lo voy a leer, voy a seguir. No, De hecho, no, ese poema no lo voy a leer primero porque yo creo que como vamos a tener una segunda parte, ok, en vamos a una- aprovechar en- al invitado. sí, vamos a hacer ahora una lectura lineal y en una segunda parte vamos a hacer una lectura especular, ¿vale? Ah, sí, porque bueno, entonces vamos a adelantarle a las personas que nos acompañan que Sí, una charla se convierte pues en un espacio muy importante, pero también al mismo tiempo muy corto. Así que vamos a hacer una segunda parte sí. de esta propuesta para todos los que quieran profundizar en la poesía especular y conocer también un poco más del trabajo de Julio. Así que bueno, voy a leer un poema de lo que no sería poesía especular, ¿vale? Para ver la diferencia. Ok, Un poema de mi segundo libro, Tres veces luz, que se titula Regreso para celebrarme. un título hermoso tiene ese poemario. Sí, sí, sí. He sumado estos sauces y el resultado es infinito. Se ha abierto entre suma y suma un sí de brazos y una lejanía de gentes y una claridad de deseo. Todo lo escrito lo llevamos dentro. Crecen las manos como girasoles, ausentes de horas, fijas como el vuelo de aquel cernícalo sobre su presa. En los jardines juegan los muchachos, se achican ilusorios en su luz, se abren en círculos hasta mi pecho. Yo prosigo mi suma, quiero, sencillo y alegre, perdurar en la alegría. Pues esto sería una lectura lineal. Sí, eso es una lectura lineal. Bueno, y entonces nos vamos a quedar pensando, el Ujú, público y yo, porque es parte también del proceso, como uno imagina esa voz, ¿verdad? Esa voz ujú, propia con la que uno escribe un poema. No es, por eso muchas veces es muy interesante cuando te escuchas en voz de otra persona, porque ujú, cuando uno está creando, está escuchando también la voz de ese poema, en ese ujú. nacimiento, en todo este proceso. Entonces me parece muy interesante. Julio, regálanos, por favor, un par de poemas más entonces de tu obra. Bueno, pues voy a leer un poema que yo leo siempre. Es decir, yo siempre digo que si uno tuviera que elegir un poema y quedarse con un poema y vivir dentro de un poema, yo sería este poema, ¿vale? Es decir, es uno que siempre leo porque a mí tengo un gran recuerdo y ya digo que es el poema en el que me encantaría vivir. Se Ah, pues esa titula... frase es hermosísima, perdón que te Sí. interrumpa, vivir en un poema, porque es una propuesta también para quienes tenemos ese oficio, así que me parece muy bonito Ujú. que lo hayas traído a colación. Pues se titula Sobre el nivel del mar. Es un poquito largo, ¿eh? Pero bueno, vamos a Aquí ello. estamos felices de escuchar. Ansío toda luz porque un día fijé el mundo con mi dedo índice y amo el correr de los ríos porque de algunos peces aprendí hondura. Fueron mis ojos quienes miraron por primera vez que en la caída de los astros se escondían un niño y una rueda. Siempre me hice invisible cuando los hombres pusieron sus manos sobre mi fingida presencia y cuando tuve un brazo que parecía un ala, las flores que brotaban en los tejados me otorgaron las dádivas de un vientre. Esta es la única verdad que he conocido. A 2000 pies sobre el nivel del mar, la marcha de los pasos deja de orbitar. El frío aumenta toda lucidez y la respiración es lenta, como la vida en las montañas y en las ermitas. El corazón renuncia a cualquier renuncia y la única doctrina es la fecundidad. Nuestro propósito es crecer cuando creamos y amar a cuanto no desgarre, alimentarnos de nosotros mismos y no golpearnos en soledad, y que cada vez que el mundo sea la primavera, nos despojemos de cuanto fuimos y seremos, formando la columna que une nubes, espacios y semillas. El truco no es difícil ni complejo, solo se necesitan algunas dosis de serenidad, concentración y sencillez. A 6000 pies sobre el nivel del mar y subiendo, los ojos van perdiendo su nostalgia, y para no cegarnos, tengo que demostrar mi destreza en las diferentes artes de la distancia, y para que no se dilaten las venas, el oxígeno tiene que ser lo más escaso posible. Se aligeran las manos, los pies, el pecho, los lastres se reducen. Las personas que un día me nombraron hacen el mismo ruido que las hormigas.
Sigo el rastro de los cometas, de las galaxias que comienzan cuando un huevo se rompe, de esa gracia tan tuya de armonizar mis extremos. Solo me he dado opción a mudarme en un hoy que renace, confirma y desprecia. Poco importa la muerte ahora, poco importan las palabras ahora, poco importa que el mar haya expulsado a quien movía su repetición. Los restos de la fiesta quedan aún en mi boca, aún me ofrecen mucho juego, aún brillan como miel secreta. A 10.000 pies sobre el nivel del mar, solo quedan los labios, el nacimiento de unas risas entre las sábanas y las luces que como gotas de rocío resbalan sobre este mármol. Pues nada, Ya, este es el muchas poema. gracias, Julio. Muchas gracias por ese poema con esas imágenes tan bellas. Nos vamos a quedar entonces con la deuda de la lectura de la poesía especular. Y te invito a que nos compartas tal vez un par de textos más para revisar con Carolina si tenemos alguna pregunta del público para entrar a este Sí. segundo segmento. ¿Dices de leer algún poema más, te refieres? Sí, si gustas compartirnos, por favor, Sí, algún par de textos sí. más. Bueno, voy a pasar a otro libro, Márgenes. Voy a seguir con la lectura lineal. Yo lo de la lectura especular la vamos a hacer en una segunda sesión. Primero porque yo creo que hay que dejar también una lectura abierta, como este tipo de poesía, ¿no? Claro. Y que yo creo que también es una manera de pues, intentar enganchar a posibles lectores o gente que tenga curiosidad en este tipo de poesía. Y bueno, como digo, voy a traicionar un poco a lo de la poesía especular haciendo una poesía lineal. Una lectura Bueno, lineal. ok. Bueno, voy a pasar, como decía, a un libro que se llama Márgenes y a un poema que se llama Mientras se amaban. Había pozos en el cielo, triángulo de sedientas grullas, nubes amoratadas, de olor a sótano, a salitre. Había calma y nacimiento de pinos circulares, cuando se abría mayo, cuando abrías tus ojos, pero estaba pudriéndose su carne. Oye las hojas de cuando fueron álamos, su corazón aprende de las mudanzas. La semilla en las ramas descubre una gran oropéndola, aquella que soñaron mientras amaban. Pero hubo una mujer brillando dentro de los limoneros. Su carne prodigaba jugo del sí. Si para comenzar todo de nuevo la memoria tuviera menos pérdidas, más olvidos, menos repasos. Pero hubo una mujer que creció con tu cuerpo. Pues esto sería mientras se amaban. Y bueno, voy a proseguir con esta línea de tradición. Del cual estamos siendo testigos. Bueno, pero está la promesa de la segunda parte para todos Sí. los que están interesados en este tema que se abre hoy a través de esta posibilidad, Ujú. para que podamos también primero conocer un poco de la estética de la construcción y luego ya Ujú. también un poco sobre su lectura. Bueno, Vamos a dejar, también me oh, gustaría, disculpa que te interrumpa, me no te gustaría preocupes. que posibles espectadores también dieran ideas o sugerencias de cómo leer este tipo de poemas. ¿Vale? Porque Claro, yo tengo mi idea, ¿no? Mi idea de hacer una lectura coral, pues es decir, imagínate con ese poema del primer día de pequeña formación del universo, pues podría haber como tres lectores, ¿no? Que hicieran esas tres partes. Y con ese poema de un adiós abierto, pues de cada epígrafe, pues hacer pues, que cada lector leyera su parte, ¿no? Pero bueno, claro. es mi idea de lectura, ¿no? Y para No, eso, pues perfecto. Y imagínate. bueno, y podemos hacer la ejemplarización acá en Ujú, la próxima sesión y yo puedo también aportar desde la lectura. Entonces ya ujú. seríamos tres haciendo esta lectura para que las personas también puedan tener ese acercamiento a la lectura de la poesía especular, lo cual me parece también muy importante. Vamos a dejar unos enlaces acá al pie de la transmisión para las personas que estén interesadas en seguir información de Julio, de sus publicaciones sobre la poesía especular, y también estamos abiertos a que nos dejen consultas, preguntas y propuestas para la segunda sesión
de esta actividad de poesía especular. Y bueno, Sí, vamos, Julio, entonces. sí, si quieres leo el último poema, Sí, claro que sí. que, bueno, pues es del libro que he citado antes, de Márgenes, y se titula Tarde Anfibia. No habíamos visto tanta luz y aún no era verano. Los granitos de sal se ampliaban en pirámides que se salían de color y daban alba, lumbre desde el blanco, tarde anfibia de brillo y más espuma. Por mirar esas aristas de sal, juntamos alba, su lumbre desde el blanco, tarde anfibia de brillo y más espuma. Por mirarlas con ojos de jilguero, conocimos la calma y el amor. Milagro vertical, lo llamaban aquellos hombres, de rostros transatlánticos y caballos de mar en velas. Ya bajo por la rambla de esta isla, bajo entre ramos de flores para enamorados y cíclicas coronas para muertos, bajo casi rozándome por las baldosas, como un buen patinador entrado en luz, como agarrados por el sol y por esta llovizna de verano, que despeja hospitales, recordando que en julio te salen flores de albahaca en los dedos. La marea nos lleva a la hora y multiplica la blancura en beso y esperanza. Quiero verte debajo de este cielo, que nos sujeta y nos asombra, como cuando te conocí casi niña, y nos dábamos al aire. La marea nos lleva a la hora, y quiero que permanezcamos en silencio, extendidos por el sol, como si hubiéramos conocido siempre el paraíso. Pues nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Ahora me quedan dos preguntas para hacerte. Ujú. La primera es que, bueno, siempre me llamó la atención desde que estuvimos coordinando el desarrollo de esta actividad que propusieras nombrarla espirales y esferas Mm. como me llama la atención porque, bueno, acá en Costa Rica tenemos desde la ancestralidad el vestigio de varios petroglifos que tienen espirales y también se conocen estas esferas gigantes de piedra que hay acá en Costa Rica y que son de la época precolonial. Y aunque sé que tal vez no está vinculado propiamente con la parte del texto, sí estoy segura que es una imagen que es parte de esa construcción poética que recorre a la poesía especular. Y me gustaría un poco, pues entonces, que nos hablaras de ese título, de esas espirales, de esas esferas en la construcción de la poesía especular. Pues mira, yo, si te digo la verdad, cuando me comentaste lo de las esferas precolombinas, yo no lo conocía. Y entonces lo primero que hice cuando uno no conoce algo y tiene curiosidad fue ver qué era, ¿no? Y me pareció, vamos, tremendo, ¿no? Esas esferas totalmente pulidas, es decir, perfectas, ¿no? Y me parecieron magníficas, ¿no? Y yo, fíjate, no tenía esa asociación por desconocimiento, ¿no? Ujú. Pero el título viene en relación, bueno, pues como a dos símbolos que yo asocio con esto de lo especular, ¿no? Lo espiral, ¿no? Lo rizomático, ¿no? Lo que se enlaza uno con otro, ¿no? Casi como el uroboro, ¿no? De Sí, esa serpiente que se muerde la cola, ¿no? Y después la esfera porque tiene también esa forma de espejo, ¿no? De espéculo, ¿no? De mirarte también, ¿no? Y yo creo que sí. también el del intento del ser humano de alcanzar la perfección, ¿no? Cuando sabes que eso es un ideal y como todo ideal, pues al final no lo alcanzas nunca, ¿no? Es que casi, es Un poco la decir, utopía que mencionabas en claro, uno de los títulos, claro, por es supuesto. decir, alcanzar esa perfección es algo utópico y uno se da cuenta, pues nada, con bastante humildad, ¿no? Y bueno, pues este intento de mostrar el proceso también es eso, ¿no? De un intento de humildad, de querencia también con la poesía, ¿no? De decir, bueno, al final la poesía no es un ideal de perfección, pero sabemos que va a quedar siempre imperfecta, ¿no? Es decir, en cierto modo, ¿no? Ujú. Así que bueno, pues mostremos ya también lo imperfecto, ¿no? Ya que Sí, claro, estamos. me parece muy bonito porque es en ese ejercicio de la humanidad, ¿verdad? De esa imperfección que es inherente en nosotros y también ese asombro que surge ante ese deseo de la perfección, pero también de ir trayendo todas esas cosas
que vivimos, que vemos, que sentimos y que son las que construyen el poema. Me pareció que no es una casualidad porque también mencionaste que estabas influenciado por poesía latinoamericana y creo que de alguna manera es eso, ¿verdad? Es ese ir y venir que nos une Mm. siempre, no solo en el oficio de la poética, sino también como especie, como seres humanos, ¿verdad? Y por eso la poesía es un lenguaje tan interesante. La Bu- otra cosa que me quedaba por preguntarte, Julio, es sobre la otredad y los heterónimos. mm. Entonces me Sí. gustaría un poco que nos compartieras un poco sobre cómo ha sido ese proceso, por qué esa otredad, por qué desde el heterónimo. Eh, Ujú. y que nos hables Bueno, un poquito, porque sé que has sí, tenido premios, que has tenido sí, antologías, que también hay una figura femenina. sí, 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 Y Jimena. entonces me interesa mucho pues que nos compartas un poco también de eso. Bueno, pues a ver, los heterónimos empezaron, el origen es en el primer libro, pues uno siempre pone citas, ¿no? Citas de otros autores, ¿no? Entonces, pues yo empecé a cavilar y decir, bueno, pues a ver, ¿por qué tengo que poner citas de otros autores? Me las invento yo y pongo unos nombres, unos seudónimos, ¿no? Ahí sería el inicio, ¿no? El seudónimo, ¿no? Esos Ujú, nombres en los que uno inventa y le pone una cita y ya está, ¿no? Y se quedaron ahí latentes, ¿no? Pero a partir de cierto momento vital mío, pues uno pues empieza a intentar expresarse de otras maneras, ¿no? De vivir las vidas posibles, ¿no? Que en realidad son los heterónimos también, vivir las vidas posibles, ¿no? Vivir todo de todas las maneras, como decía Pessoa también, ¿no? Es decir, también es un intento, y en esto me voy a poner un poco rimbombante, ¿no? Casi ascético, de unión con el yo íntimo ese, ¿no? De alcanzar ese yo íntimo, ¿no? Porque siempre, como todos sabemos, pues están colocados muchas capas sociales, ¿no? claro. E intentar, pues bueno, descubrir al final quién eres un poco, ¿no? Y los heterónimos serían esa galería también de espejos, ¿no? Que al final te Ujú, dan, pues, un reflejo de ti mismo, ¿no? También serían las edades que uno ha tenido, ¿no? Es decir, por sí. ejemplo, Jimena Alba, que es la chica, sería pues la edad entre los 14 y los veintitantos años. Y Luis Yarza, que es otro heterónimo, pues sería pues la edad entre los 7 añitos, 13 añitos, ¿no? Ese momento en el que uno proyecta una vida y una vida posible que podría haber sido, pero que nunca va a ser, ¿no? Y Jimena pues sería otra posible vida, ¿no? Y después está Pablo Gaudez, que es un heterónimo que sería pues de los veintitantos a los treinta y tantos, ya Ujú, vamos subiendo, ¿no? sí. Y Pablo Gaudés pues sería otra posible vida, ¿no? Y después pues llegó Oscar de la Torre, que es el ideólogo de todo esto de parte, un ideólogo, porque en esto de ideólogos, de teorizaciones sobre la poesía especular hay varios, ¿no? Está también Antonio Ortega, está Marco Antonio Núñez, está César Nicolás, está Carlos Catán, que es un investigador y escritor venezolano que reside aquí en España. Y, y bueno, pues Oscar de la Torre sería otra vida posible. Lo que pasa es que Oscar de la Torre ya tiene gran parte de ficción. Es Ujú. decir, no tiene un pozo muy autobiográfico. Y después otros dos que han llegado ya los últimos, los últimos en llegar, es Horacio Alba, que es el hermano de Jimena, que es un Ajá. novelista. Yo ya tengo mi primera novela ya terminada. Y Rafael Fuente, que es un Barleby. Y como buen Barleby nunca va a publicar nada y va a quedar sus textos en el cajón. Y Bueno, pero bueno, es muy interesante, eso es muy rico, es un conglomerado muy rico y me encanta que estén ubicados también en el tiempo y en el espacio de tu vida, porque aunque yo tengo algunos textos que están escritos en masculino, no he pasado de ahí, de simplemente hacer la propuesta en una voz masculina sin autonombrarme ni nada y me llama muchísimo la atención esa libertad para dejar salir a esos heterónimos, a esos espejos, a esos otros yo que necesitan verbalizar. sí, 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 claro, cada heterónimo tiene una manera de ser, una manera de estar, una manera de decir, una Ujú, manera de pensar. Y incluso yo me pongo como un actor, me pongo una determinada música porque cada heterónimo está asociado a una música. Es decir, yo tengo una música, pues cuando empecé a escuchar música muy jovencito, pues a partir de los 7 años, que yo recuerde, ¿no? Pues un tipo de música y yo asocio a Luis Llazza a una música.
Y de Ujú. Jimena Alba la asocio a una música y Pablo Gaudet a otra música. Es decir, cada heterónimo tiene su música, ¿no? Y para sugestionarme, para ponerme yo en la piel de esos heterónimos, necesito también tener Una ambientación ahí. exacto, un estado de ánimo y un querer decir algo de esa manera también, ¿no? Es decir, yo, Sí. Jimena Alba no tiene nada que ver conmigo, con lo que yo hago, ¿no? Es decir, Ujú. creo que no, es que ni siquiera en el lenguaje tampoco, es decir, no tenemos nada que ver. Si pusiéramos dos poemas, no tendríamos nada que ver. Es Bueno, decir, eso me también parece muy interesante, muy, muy interesante. Y creo que también podríamos ahondarlo en la propuesta de esta Sí. segunda parte de la conferencia Esperalias Esferas. Y sí, entiendo perfectamente ese proceso donde requieres de un espacio, de una ambientación, de una forma de pensar, de un conectar vos Mm. con ese ambiente interno donde habita ese heterónimo para poderlo dejar salir, Mm. expresarse, ser, crear. Me parece un proceso increíble. Sí, Y bueno, bueno, sería una manera de contar tu autobiografía a través de una sí. galería de espejos. Sí, y es que eso es muy interesante porque somos un proceso, hemos sido otros, estamos siempre en constante construcción, Mm. pero qué interesante poder viajar en el tiempo a ese otro yo que se nombra, que se dice, que crea, que Mm. coexiste, ¿verdad? En algún espacio de mi propia mente, de mi propia creación y poder diferenciarlo sin tener ningún obstáculo entre la obra de uno y del otro. Hay todo un Sí, sí. factor ahí psicológico también Sí, sí, bueno, interesantísimo. bueno, psicológico y después también pasan cosas curiosas con los heterónimos. Y yo, por ejemplo, lo último que me ha pasado con los heterónimos, me han pasado bastantes cosas porque incluso tengo un ensayo ya terminado sobre todas las historias que me han pasado con los heterónimos. Pero lo último que me ha pasado es que Jimena Alba, yo mando dos propuestas a una editorial ecuatoriana además. No voy a decir el nombre porque, bueno, pues no es posible decirlo. Y la Ok. editorial me acepta la de la heterónima y la mía no. Entonces Va. surge esta envidia, esta cosa de decir, Sí, 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 o sí, sí. incluso cuando un heterónimo ha ganado un premio y tú no, también pasa eso, ¿no? Es decir, que dices, joder, pues qué bien, ¿no? Bueno, la ha ganado él, que soy yo, pero la ha ganado otro tipo de poesía que no es la que yo realmente hago, ¿no? Es una cosa extraña cuando pasan este tipo de Sí, cosas. extraña y muy interesante eso de los Eh, premios y todo. Bueno, Sí, ahí tenemos también mucha tela que cortar, Julio, pero bueno, sí, nosotros acá en Costa Rica encantados de recibirte, un poco preocupados ya con el tiempo, se ha ido esta hora volando. sí. Sin duda que vamos a buscar accesar a tus textos, quedamos Ujú. con ese deseo de seguir leyendo también de los heterónimos, de tu poesía y de todas estas propuestas. Y bueno, por cuestiones de tiempo, yo agradecidísima también con vos, Mm. ha sido un placer tenerte acá. Y bueno, vamos a entonces a ir planeando para todas las personas que nos acompañen en esta segunda parte. De verdad que muchas gracias por esta participación acá con la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Te dejo para despedirnos y también a doña Laura, que también siempre pues hace un cierre de la actividad y yo muy honrada, muy feliz de verte, de compartir, de ahondar un poco más en esa poesía que me capturó, que me llamó tanto la atención y que ahora quiero compartir pues acá con todos los coterráneos. Muchísimas gracias, Julio. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, pues nos vemos en una segunda entrega. Así que encantado y yo muy cómodo con vosotros. Pues Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Entonces vamos a ver si la compañera de la biblioteca nos ayuda con, no sé si doña Laura esté por aquí también. Si no, entonces, bueno, pues haríamos acá una despedida sin dejar de agradecerle a doña Laura Rodríguez y a Carolina, pues por su compañía, por su atención, por el espacio tan valioso y por dejarnos llevar este acercamiento a la poesía especular a todos los usuarios de la biblioteca y a todo el público que nos acompaña. Muchísimas gracias, feliz tarde desde acá. Sí, me decían. No, yo agradecerle, por Ah, supuesto, a gracias. Julio y esperando esa segunda parte. Muy interesada en esa segunda parte también. Y agradecerle, pues, esta oportunidad
de conocer sobre su poesía y sobre la poesía especular. Y por supuesto agradecidísima también con Marianela Sáenz por eh, hacer esta coordinación para que se dé esta actividad. Muchísimas gracias. Y por supuesto quedamos totalmente anuentes a hacer la segunda parte cuando ustedes definan una fecha y tal vez una hora un poco más temprano para julio, y agradecerle también a mi compañera Carolina Cecilia y al público que nos ha acompañado. acompañado. Sí, bueno, Sí. muchísimas gracias, Muchas Laura, gracias. Julio, Carolina. Cerramos este espacio con la promesa de una segunda parte y muy agradecidos con todos los involucrados, con el público y con esta posibilidad de acercamiento. Un saludo. Un abrazo.